La historia de la salvación comenzó hace mucho tiempo. Y desde aquellos días, el guardián del Num ha seguido visitando a los hombres, para ayudarlos a llegar hasta el Num al final de sus días. A aquellos que escuchan su voz se les llama Profetae. Relatos del guardián del Num. Cuentos, leyendas y profecías para entender la vida. Yabal, hijo de Lamec, hijo de Caín. Y ese niño vino corriendo hasta los 3 extranjeros, y les dijo: Dice el anciano que os acerquéis al grupo. Vamos a comer. Y los 3 convidados se sentaron con los pastores, en presencia del anciano, y empezaron a repartir la comida. Gudal probó ese día la carne desecada y salada que llevaban aquellos hombres. Todos hablaban entre ellos, menos los 3 extranjeros y el anciano. Terminada la comida, ese pastor que los admitió en el grupo, se acercó a Gudal y le dijo interesado: Amigo de Caín, te hemos dado de comer y hemos permitido que nos acompañes, ¿y tú qué puedes darnos a nosotros? Y Gudal se quedó serio ante esa proposición. Todos estaban mirándolo. ¿Qué podría dar Gudal? Gudal miró a Tael sin comprender y le preguntó en voz baja, casi susurrando: ¿Tú tuviste que entregarle algo a esta gente? Y Tael le dijo que sí. Les conté un cuento para dormir a los niños. ¿Y qué les habrá dado ese vidente?, preguntó Gudal. Y Tael, encogiéndose de hombros, le respondió: No sé. Él ya estaba con este grupo cuando yo llegué. Ahora que lo mencionas, también me pregunto lo mismo. ¿Qué les habrá dado? Ambos amigos lo miraron disimuladamente, pero vieron que Farluzabmel estaba jugando con las briznas de hierba alta entre sus manos. Seguramente se esté enterando de todo, pensaba Tael. Este pastor seguía allí parado esperando una respuesta. Gudal, nervioso, pensaba y pensaba. Hasta que finalmente le dijo: Perdóname, pero no llevo nada, ni se me ocurre ningún cuento. ¿Qué hacéis cuando alguien no os puede dar nada? Al pastor le cambió la expresión de su cara, y el interés que mostró en Gudal se desvaneció poniendo cara de apatía. Será lo que el anciano decida y él te dirá qué será de ti. Pero por el momento venid a comer, aunque debes entender que no te la mereces. Se levantaron los 3 del suelo, y se acercaron al resto del grupo. Gudal iba con visible gesto de preocupación al lado de su hermano Tael, ya que se fijaron que este pastor se acercó a la posición del anciano, y algo le dijo al oído mientras miraban a los 3 extranjeros. No te preocupes Gudal, no te dejaré solo en esto, le decía Tael al oído. Se acercaron a la lumbre y comieron la bebida de leche y las tiras de carne desecada que les iban ofreciendo. Todos comían con mucha avidez, excepto Gudal, que se le encogió el estómago. Tael no le quitaba ojo al vidente. Claro que sí, él habría tenido que darles algo a estos pastores. Ellos funcionan así, por trueque o interés. Farluzabmel podría haberles dado algo inmaterial, como un cuento, o algún tipo de objeto. Algo del interés de estos pastores. Y miró a este grupo esperando ver alguna cosa que desentonase. Algo, que no fuese propio de gente que anda con rebaños. Pero no había nada que llamase su atención. A excepción de las prendas de tela gruesa y pieles que vestían todos ellos. Muy bien manufacturada. Pero esto no podría ser, no podría haberles dado ropa para todos ellos.
Tenía que ser otra cosa. ¿Pero el qué? Y Tael miraba, y nada llamaba su atención. Terminó la comida, y el anciano tomó la palabra, callándose todos de golpe. Hijos y amigos de Caín. Empezó diciendo este veterano pastor. Nosotros venimos de Adán y Eva. Los primeros hombres que heredaron la bendición, pero, sin embargo, tuvieron la maldición y el destierro. 3 hijos tuvieron: Caín, Abel y Set. Nuestro padre Caín vivía de los frutos de la tierra. Tú das a la tierra y la tierra te da algo a cambio. Nosotros nos regimos por la ley de Caín. Su hermano Abel, el primero que vivió de ganado, le robó la bendición del Eterno. Y nuestro padre Caín le quitó la vida a su hermano. Lo castigó por quitarle la bendición. A él, nadie le regaló nada, y muchos quisieron quitarle todo, hasta la vida. Fue marcado en la frente por el Eterno para preservarle la vida, pero después se desentendió de él. Caín se llevó consigo el gran perro pastor de su hermano Abel. Tuvo una vida errante y fatigada, y con sufrimiento e inteligencia sobrevivieron él y sus hijos, nuestros padres. Nadie nunca le puso la mano encima, ni siquiera los gigantes de las montañas de hierro y el mar oscuro cuando llegaban por estos lugares para llevarse esclavos. Y así nuestro padre Caín aprendió mucho, y no daba nada, si no recibía algo a cambio. Y al final se hizo necesario para los hombres que se cruzaban con él. Pero nada daba Caín a cambio de nada. Y mientras el anciano hablaba, los pastores comían en silencio, y no ponían cara de sorpresa porque seguramente habrían escuchado esta historia en multitud de ocasiones. Sin embargo, los 3 extranjeros, sí lo escuchaban muy atentos. Sobre todo Gudal, a quien le pareció clarísimamente que toda aquella palabrería venía por culpa suya. En breve el anciano le comunicaría su decisión. Caín aprendió y prosperó, y llegó hasta estas tierras, el Kark de Hait, la tierra de los sin tierra. Continuaba el anciano. Caín fue el padre de Enoc. Enoc fue padre de Irad, este de Meujael, este de Metusael, y este de Lamec, mi padre. Lamec tuvo 2 mujeres y 3 hijos y una hija. Y yo, Yabal, soy el único de mis hermanos que sigo viviendo de mi ganado y habitando en tiendas en estas tierras. Mientras hablaba Yabal, el anciano, Tael se fijó en algo que le había pasado desapercibido hasta ahora. Yabal se abrió un poco la ropa del cuello y del pecho mientras hablaba, y un objeto circular, dorado y brillante se descolgó de alrededor de su cuello. ¿Qué es eso?, pensó Tael. Y en ese mismo instante, pilló a Farluzabmel, mirándolo descaradamente. Sin embargo, Gudal seguía el discurso del viejo Yabal, con cara de visible preocupación, sin darse cuenta de nada más. Y el anciano seguía mientras tanto con su relato. Pues aquí, sus 3 hijos se dividieron por estas tierras poniendo en práctica las artes que su padre Caín les enseñó. Ellos, con sus músicas y bailes unos, y minas y fraguas otros, fundaron grandes campamentos y los convirtieron en una ciudad. Mientras que yo y mis hijos, vivimos de los intercambios de nuestros ganados con los productos de esta y otras ciudades. La ciudad no da nada de balde. Por eso, Yabal tampoco. Y en este día, tenemos entre nosotros a uno al que hemos acogido hospitalariamente. Dijo el viejo Yabal mirando a Gudal. Le hemos protegido del frío, del león y el oso. También le hemos dado de comer y beber. Todo a costa de nuestro ganado. ¿Y es que mi hospitalidad no merece un intercambio, un trueque, un obsequio? Pero, nos dice que no tiene nada. Y Gudal no sabía dónde meterse y deseaba desaparecer al instante de allí. Todos los ojos se estaban fijando en él. ¿Qué sería finalmente de él? Y Yabal continuó con su sentencia.
Esto nos darás. Como tú has vivido de nuestro rebaño, ahora, el rebaño vivirá de ti. Serás el perro de Yabal, y protegerás mi ganado de las alimañas de la estepa. Estarás pendiente en todo momento del rebaño. Serás como otro de mis perros y vivirás con ellos y como ellos. Quitadle todo lo que lleve encima. Y los hijos del anciano, aquellos hombres, se acercaron a Gudal, y sujetándolo con fuerza, le despojaron de sus pertenencias, dejándolo casi desnudo. Entonces, Tael, muy indignado, se levantó y les gritó: «Dejadlo en paz. ¿No veis que morirá de frío sin sus ropas? Dejadlo en paz de una vez. Yo os pagaré su deuda». Y todos se callaron. Se hizo el silencio. Y el Yabal le preguntó: «¿Y a ti qué te interesa su suerte?» Y Tal le dijo: «Yo quiero vivir, tengo que llegar a un sitio, pero él es mi hermano, y haré de su destino el mío. Esto es lo que os ofrezco». Y Tael sacó el gorro con el manto de ciervo astado, y el bastón de madera maciza y se lo ofreció al viejo Yabal. «Esto te doy. Es todo lo que tengo de mi familia. Estas dos cosas eran de mi chamán». Y Yabal miró esos objetos con mucho interés. Farluzabmel, el vidente, también cambió la expresión de su rostro y miraba a Tael y a Yabal muy desconcertado. «Amigo de Caín», se dirigió Yabal ahora a Tael, «sabrás la contraseña de Caín, pero no conoces la ley de Caín. Caín y sus hijos no conocen la piedad, porque nadie tuvo piedad de Caín y sus hijos. La única ley que nos mueve es el interés. Te tomaré la palabra. Te tomo estos regalos, a cambio del servicio de tu amigo. Tú serás despojado de todo, y tu amigo podrá calentarse con nosotros. Pero otra cosa. Al igual que tú en la otra noche, tu amigo tendrá que contarnos un cuento junto a la lumbre. ¿Aceptas el pacto?» Y Tael aceptó. Los hombres soltaron a Gudal y desnudaron a Tael. Lo condujeron ante el viejo Yabal. Este se levantó y sacando un cuchillo de piedra con el canto muy afilado, rajó un poco la palma de la mano de Tael hasta que sangró. Yabal por su parte, también se hizo un corte en la palma de su mano, y la juntó a la de Tael. «Con sangre juramos los hijos de Caín. Que la muerte se lleve a quien incumpla este pacto». Y llevaron a Tael hacia una piedra grande que sobresalía del suelo, y allí, semidesnudo, atado con una soga a una piqueta al suelo, dejaron al pobre Tael como si fuera un perro. Gudal se volvió a vestir. Y miraba a lo lejos, más allá del rebaño, donde habían dejado atado a su hermano. El resto del grupo de pastores, comenzaron con los preparativos para pasar la noche. El vidente Farluzabmel se acercó a Gudal y le dijo: «Si yo fuera tú, estaría pensando en un buen cuento para después de la cena. Tu amigo se ha sacrificado por ti. Procura que no haya sido en balde». Mientras tanto, al calor de la lumbre, el viejo Yabal seguía mirando aquel bastón y aquel gorro con cuernos. Farluzabmel no quitaba su mirada de Gudal. Y este, no hacía más que mirar a la oscura y fría intemperie donde yacía acurrucado su hermano Tael. Y llegó el momento. Yabal reunió a todos, hombres, mujeres y niños. Y le ordenó a Gudal: «Cuéntanos una historia». Todos se sentaron junto a la hoguera, y Gudal, poniéndose en pie, y acordándose de una historia de Caracorzo, cuando este era un muchacho, esto fue lo que les contó. El gran león de las cavernas y su manada eran el terror del torrente del páramo de la Calavera. Los hombres evitaban pasar por aquel lugar, pues quien se internaba en su territorio de caza, no volvía a salir. Los leones vivían,
en las cuevas de las colinas rocosas, y bajaban al torrente a beber y a cazar las presas que también acudían a beber al torrente. Pues hubo una vez un muchacho huérfano y solitario, que harto de que lo expulsasen de todas las cuevas familiares, se internó en este torrente del páramo de la Calavera, para poner sus trampas de caza. Como no tenía familia, nadie le advirtió sobre este lugar tan peligroso, y hacia allí se internó. El muchacho trepó a un árbol y allí estuvo mucho tiempo observando las trampas. Al arroyo acudían a lo largo de la mañana todo tipo de bisontes, ciervos, y otros tipos de animales. Un lobezno curioso y juguetón apareció por allí, y quedó atrapado en una de sus trampas. Pero una cierva con sus cervatillos, pateó al pobre cachorro dejándolo herido, pues con alguno de esos golpes lo liberó de la trampa, dejándole una pata herida. El pobre lobezno, cojeando, se alejó de allí con unos gemidos lastimeros, y se internó en un agujero bajo la hojarasca, hasta que se durmió. Al rato, el corazón del muchacho se paralizó cuando se percató de esta familia de terribles leones, que bajaban de las colinas al torrente. Eran muchos, y sin ninguna dificultad, aislaban a sus presas y les daban caza. Y allí, oculto entre las ramas de aquellos árboles, permaneció el joven, incapaz de moverse, hasta que esta manada de leones dieron buena cuenta de los despojos de la caza. Los leones remontaron a las colinas dejando los restos de aquellos ciervos por allí. En cuanto pasó un buen rato después de haberse ido el último, el muchacho bajó del árbol para comer algo de lo que habían dejado los leones. Y mientras comía, aquel lobezno apareció y comió de aquellos despojos. El pequeño lobo tenía la pata dislocada, y pensó que en esas condiciones no duraría mucho. En cuanto el muchacho se sació, sintiendo pena del animal le dio de comer y de beber. Y ese lobezno volvió a aquel agujero. Después de aquello, el muchacho quiso volver a su campamento, pero unas hienas aparecieron, cortándole el paso. Casi no lo cuenta, y volvió a trepar a los árboles. Y allí pasó toda aquella noche. El muchacho pensó en la terrible suerte que le esperaba. Estaba rodeado entre hienas y leones. Y aparte, en el campamento nadie lo esperaba tampoco. Él era un huérfano, entonces ¿para qué vivir? El muchacho pensó en ese lobezno y se sintió identificado con él. ¿Para qué vivir? Este lobito morirá aquí, igual que yo. A la mañana siguiente, unos gruñidos lo despertaron en aquel árbol. Eran pájaros negros, carroñeros. Miró al suelo, y no había rastro ni de leones ni de hienas. Los escasos despojos seguían allí esparcidos por el suelo, y estas aves sabían que ahora era su turno. Y este muchacho pensó para sí: los leones han cazado, han comido y se han saciado. Tardarán en aparecer. Las hienas también han venido aquí después de los leones. Han comido y también se habrán saciado. Tardarán en volver. Por eso, ahora están aquí estos grandes cuervos. Bajaré ahora y me iré de aquí antes de que sea tarde. El muchacho bajó de aquel árbol, pero antes de irse de allí, recapacitó. ¿Para qué vivir? Y el joven muchacho obtuvo la respuesta en su corazón. Fue a esa hojarasca donde se ocultaba ese lobezno herido. Apartó las hojas y cogió al lobito en sus brazos. No se movía pues estaba muy débil. Yo viviré para cuidar de ti. Tú y yo seremos hermanos. Y después de esos días, el muchacho apareció en su campamento con aquel lobo. Algunos lo habían dado ya por muerto, pues ningún hombre sobrevivía solo a la intemperie. Otros, en cuanto lo vieron aparecer con un lobezno en sus brazos, en vez de alegrarse, lo criticaron, por traer una amenaza al campamento. El jefe lo llevó ante el chamán. Y este, tirando los huesos para consultar el futuro, determinó que ese lobo debía quedarse bajo la tutela del muchacho huérfano. Le puso por nombre Venablo, y lobo y muchacho crecieron juntos. El lobo vivió gracias a la piedad de ese muchacho, y años más tarde,
Este lobo se enfrentó a un oso que entró en el campamento y salvó la vida de la hija del jefe. Y todos alabaron a este lobo y a su dueño por la piedad y el valor que tuvieron. Budal terminó el relato, y el viejo Yabal sonrió satisfecho. Una buena historia. Ahora a dormir. Y todos se tumbaron y taparon alrededor de la fogata. Budal se tapó y pensaba en su hermano Tael. ¿Para qué vivir? Y Budal permaneció despierto, fingiendo que dormía.